Eso ha sido todo el proceso que ha sido mi vida. Una mujer de fe. Una mujer que se levantó. Pero no por mi fuerza, sino por las fuerzas de Dios. Por eso le digo que Dios es grande en su misericordia. Mi nombre es María Mercedes Duarte Rivera, para servirle a usted y primeramente a Dios. Casada hace 22 años, con un hogar restaurado por la misericordia de Dios. Amén. Tengo 5 hijos, 3 de ellos viven en los Estados Unidos. Hoy pues me acompaña uno, junto a mi esposo, ¿verdad? Que es un gusto. Como decir, se ha iniciado la carrera del Señor al servicio. Tengo 14 años andar en el Evangelio. Es ahí donde el Señor empezó mi vida, caminar en el Evangelio. Hace un tiempo le pedí al Señor que estaba cansada porque sentía que el servicio que estaba llevando, pues lo sentía una carga. El Señor toma la palabra que usted le da, hermano. Y es triste. Déjeme decirle que es triste. Así que hoy en esta noche yo le digo a usted, no se rinda. Por más fuerte, por más cansado que usted se sienta, no se rinda. Venga a la casa del Señor y va a encontrar nuevas fuerzas como el águila. Amén, amén. Por eso hoy en esta noche, en compartir la palabra con ustedes, para mí es un gozo y un placer. Cuando sentí el llamado para compartir la palabra hoy en culto de mujeres, yo le dije al Señor, yo no puedo seguir diciéndote que no, porque hasta un servicio llamado a Panamá lo pensé mucho y al final le dije a mi esposo, no lo voy a hacer yo, hazlo tú. Hasta ahí yo iba quitándome. Pero cuando yo sentí el llamado que me dijeron, hermana, usted puede llevar la palabra, la enseñanza al culto de mujeres, yo dije, yo ya no puedo estarle diciendo al Señor no. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estos tiempos mi salud ha sido afectada. Y sentí que era parte de Dios porque yo estaba muy acomodada. Entonces yo le dije, Señor, yo no puedo estarte diciendo más no, porque si tú me has llamado con un propósito. Amén. Ustedes conocen los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a pedirte que te pongas sobre tus pies. Vamos a estar buscando la palabra en Primera de Juan, versículo 5, capítulo 4. Yo le he puesto a esta prédica, mis hermanos, tu fe vence. Y es Dios quien te da la victoria. No es el hombre, es Dios quien te da la victoria. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, vamos a estar orando para que sea Dios. Yo sé que todo se ha puesto en las manos de Dios. El culto se inicia, está en las manos de Dios. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, Señor, en esta noche, Señor, me presento delante de ti, Señor. Te pido perdón reconociendo, Señor, que siempre te fallamos, Padre. En esta noche presento, Señor, estas hermosas mujeres y varones, Señor, los niños que hoy están aquí en esta noche, Señor, para que seas tú bendiciéndoles, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, Padre Santo. Padre, en esta hora, Señor, presento tu palabra, que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que quede, Señor, en la tabla de nuestros corazones, Señor, y sea puesta en práctica, Padre Santo. Me quito yo, Señor. Pon ese carbón encendido en mis labios, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor,
de mis hermanas, Señor. Es tu palabra, Señor. Ellas están esperando una respuesta tuya, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Padre de la gloria, al cual tú hoy te vas a glorificar en esta noche, Señor, con gran poder y gloria, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Verdad? Aquí nos está hablando de la fe. Dice, el mundo está dominado por el maligno y es solo por medio, dice, de la fe en Jesucristo que tú vas a vencer. Ese temor viene muchas veces a nuestras vidas. Cuando yo comenzaba en el Evangelio a caminar, mis hermanos, era una bebé. Y a mí todo lo que me decían era lo mejor de lo mejor. Al tiempo de caminar en el Evangelio le dije a una hermana, si tú me hubieras dicho lo que se sufre caminar en el Evangelio, yo no hubiera caminado ahí. Porque yo estaba pasando unos procesos en mi matrimonio duros, pero no imposibles para Dios. En ese momento yo no entendía el por qué Dios había permitido llevar este proceso, lo que es él en mi matrimonio. Mi esposo comenzó un negocio en San José. Él había recibido una palabra de parte de Dios. Tal vez ustedes han escuchado fraternidad, hombres de negocio. Cualquiera dice hombres de negocio, ellos van a hacer negocio. Pero ¿saben cuál es el negocio? Hablar de Jesucristo. Que el que cambia y el que transforma vida. Pero en ese momento el hombre que llega ahí llega porque va a hacer ese negocio. No entiende cuál es el llamado que Dios está haciendo. Lo invitaron a Nicaragua, él fue a Nicaragua, allá una oración, anillos le llaman ellos cuando se reúnen a hacer oración. Y ahí recibió una promesa de parte de Dios, que está sentado a la parte de él, que era que él iba a dar una hija y le iba a dar un negocio. El negocio fue muy bendecido y la bendición de nuestra hija, que es la que camina con nosotros para donde quiera que vamos. En ese momento él comienza ese negocio, un negocio muy próspero, pero asimismo también llegaba como la destrucción, la separación de nosotros. Él vivía más en San José de 5 de la mañana a 9, 10 de la noche. Ahí él cae en un adulterio. Yo comienzo a caminar a los pies de Cristo y en ese momento, mis hermanos, muchas veces llegaba el temor a mi vida donde me decía, ¿dónde está tu Dios? Yo ayunaba. ¿Cómo eres esa mujer que ayunas y oras? Ese es el temor donde llega el enemigo y te inyecta para que tu fe desfallezca. Pero sin embargo yo lo seguía haciendo, hermanos. Aunque llegaban esos ataques del enemigo a decirme, ¿dónde está tu Dios? ¿Y sabes cuál es lo más duro, hermano? Porque a veces te lo dice otro miembro de la iglesia. No te lo dice una persona de afuera. Pero mi Dios fue el que me dio la victoria. Amén. En este proceso, mis hermanos, déjame decirte que yo le hundía la ropa a mi esposo de arriba hacia abajo, sus zapatos. El enemigo me decía, de nada te sirve, lo usaba él. De nada te sirve que unjas. Él no sabía que yo ungía. De nada te sirve lo que estás haciendo. Y yo me quedaba callada, porque yo sí sabía lo que yo había hecho. Yo los zapatos se los manejaba bien limpiecitos, yo me ponía de rodillas, metía mis manos y oraba al Señor. Y le decía que le enderezara esos pies. Mi alegría fue cuando llegó a la casa y me dijo que había entrado al templo bíblico.
No había llegado a la iglesia que yo estaba, pero me sentía muy contenta porque él había entrado a la casa de Dios. Pero en ese proceso, hermano, él viene y cae en este adulterio. El Señor vino y me preparó, me lo dio en sueño. Habló a través de otra sierva que me preparara en ayuno y oración, porque venía una mujer en venganza con brujería, porque él había desechado. Entonces ella vino y la opción de ella fue buscar brujería. Aunque yo ya había sido advertida por el Señor, me tomó en ese momento y comencé un día de ayuno. Y después le dije, no creo, Señor. No creo que esto vaya a acontecer. Pero, ¿qué pasa al desobediente, hermano? Tiene consecuencias. Ahí viene esta consecuencia. Un día llegó mi esposo y yo sin saber le digo, te mandaron a tomar decisiones, ¿verdad? Mi esposo solo se quedó callado, no quiso hacer nada. El segundo más tarde, solo recuerdo cuando me dijo, pones un buen padrastro a mis hijos. Y cría a mis hijos como hiciste con los mayores. Y has criado buenos hijos. Ahí comenzó el proceso. A mí me visitaban pastores de Pasión por las Almas, unas hermanas que vivían aquí en Pava. Yo tenía de muchos lados, donde siempre el Señor enviaba esa palabra de fortaleza a mi vida. Aunque Él siempre me decía, siempre te dejan solo. Pero ahora entiendo que dice que uno nunca está solo, que Dios está siempre con nosotros, hermano. Amén. Comencé esa pelea, a ayunar, a pelear. Hay momentos que soltaba la toalla y llegaba alguien y me decía, no, cuando tú llegaste a los pies de Cristo, llegaste con ese varón y ese es tu esposo, tienes que seguir. Volví a coger mi saco y volví a orar. Volví a hablar con otra persona, no, él es tu esposo, tú tienes que seguir orando. Ese tiempo, hermano, a mí se me duró alrededor de 7 meses. Yo lo sentía como que era unos largos 7 años. Bastante difícil. A veces él dice que llegaba era a ver la niña y me decía, mírate cómo estás, mira cómo estás flaca. Tal vez otro dijera, qué bonita que está mi esposa, delgadita. Pero no, el enemigo me acusaba. ¿Y saben por qué? Porque yo estaba ayunando, yo estaba peleando esa batalla. En ese momento, mis hermanos, yo iba para mi trabajo a las 5 de la mañana. Ese día me tocaba entrar en turno de 6 de la mañana, siempre por general 3:30 de la mañana estaba levantada. Primer bus que pasa en Carpio, 4 de la mañana yo lo agarraba. Siempre que llegaba a mi trabajo me ponía de rodillas. Ese día, cuando dicen a uno que se arruchan el piso, ¿verdad? Yo ya estaba haciendo unos días de preaviso. Cuando me bajé del bus, ese día no cogí taxi, siempre cogía un taxi en la mañana para llegar temprano y puntual a mi trabajo. Ese día no lo cogí, decidí caminar. Y le dije al Señor, Señor, yo te lo entrego a ti. Yo ya no puedo hacer nada. Pero solo te voy a pedir algo, le digo. Si él es feliz a donde él está, que se quede ahí. Pero en ese momento también le dije a Dios, solo te pido, Padre, que tú lo hagas libre de brujería. Terminé mi preaviso, hermano, y gracias a Dios que Dios en ese momento estaba conmigo. Conseguí un trabajo aquí en Romos. En ese momento comienzo a trabajar y un día por llamar a mi casa a mi hijo,
llamé fue al empleado de él y le digo, ay, perdón, disculpe, me equivoqué, estoy llamando a mí. No, dice, necesito hablar con usted. Ahí empezó el proceso de restauración del Señor en nuestro matrimonio. Gloria a Dios. Cuando el enemigo quiso matar mi fe, él no pudo vencer. Porque Dios estaba conmigo y es el que peleaba esa victoria conmigo. Dice que el temor es una emoción propia del ser humano y es necesario para supervivencia, porque nos indica cuando estamos en peligro, está cerca y puedes hacer estímulo, porque pueden hacer el estímulo interno que habitó en nuestro mundo interior, como los recuerdos del trauma y la carencia. ¿Cuántas veces llega el enemigo a decirte, tú no puedes, a través de una persona, o lo escuchas, o dices, yo no puedo? Pero déjame decirte que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él lo fortalece. Nunca se sienta derrotado, nunca se sienta vencido, porque usted todo lo puede. Siempre viene el temor cuando está ahí, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Mentira del enemigo, porque tú sí puedes. Así que hoy en esta noche yo te digo, levántate y resplandece como la luz de la aurora, que va aumento en aumento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor, el Espíritu Santo, siempre te va a indicar cuando tú estás en peligro y cuando tú te dices no vayas por ahí. Cuando sientas este temor, detente un momento, ora y espera en Dios. Nunca tomes decisiones a la ligera. Hay diferentes tipos de miedos, entre los más comunes están el miedo del abandono, que ese fue mi miedo, mi temor, que mi esposo se fuera, de qué iba a hacer, porque yo no trabajaba, hermano, él tenía una carnicería y la tenía ahí en casa. Cuando llegó el varón y le dijo que fueran a poner ese negocio a San José, yo le dije, no te vayas. Él dijo así, que tú después allá se la ibas a pagar, que él te iba a cobrar todo lo que tú le habías hecho, te estabas cobrando. Pero mi esposo no escuchó. Hermano, fue un proceso duro cuando él empezó ese negocio en San José, ¿verdad? Porque era hacer un campo, es hacer como le dijera, hacer el punto de venta, porque ahí existían otros negocios, pero no una carnicería, hermano. Pero el Señor siempre tuvo la misericordia y Él cumple sus promesas, porque Dios nos ha dado promesa para cada uno de nosotros. Así que nunca tenga miedo cuando Dios le da esa promesa, porque cuando Dios estaba yo en ese proceso de matrimonio, el Señor daba palabras a mi vida, que Él iba a restaurar mi matrimonio, que Él lo iba a hacer a cambiar su vida, que si yo pudiera ver, hija mía, me decía en su palabra, a dónde yo lo saqué a Él. Porque Él lo había sacado, dice, de un pozo, de un lodo cenagoso. Lo único que Dios me decía a mí, yo le clamaba misericordia al Señor. Si Él no se vuelve a mí, yo lo saco de esta tierra. Y yo le decía, no, Señor. No, Señor. Tu misericordia es grande, le decía yo. Y si tú has dicho en tu palabra, Leo, que tú vas a restaurar mi matrimonio, y que Él va a ir a predicar a las naciones, que Él va a restaurar matrimonio, Señor, tu palabra se tiene que cumplir. Amén, amén. Así como el pastor hablaba hoy aquí de las peticiones, hermano, así Dios cumple su promesa. Lo que pasa es que usted tiene que esperar y tener esta paciencia, pero no desfallezca. Si el Señor te ha llamado a pastorear, si el Señor te ha llamado a cualquier servicio del evangelismo, a ser maestro de niños, sigue adelante, sigue luchando, sigue forzándote, porque Él es el único que cambia, transforma y restaura vida. Para Dios no hay nada imposible. Y yo así peleaba de esa forma con Dios.
Y yo le recordaba cada palabra que él me decía. Él siempre me dijo a mí, en esos momentos yo no entendía, mis hermanos, cuando Dios me dijo, vas a administrar primeramente mi negocio y después yo entregaré el tuyo. Mis hermanos, yo no entendía esa palabra, pero ¿sabe cuál es el negocio de mi Padre? Predicar su palabra, llevarte este mensaje y decirte lo que Dios ha hecho en mi vida, sí, lo que Dios hizo en mi matrimonio, lo que Dios hizo en la vida de mis hijos. Amén, amén. Mis hijos, el mayor pasó que se lo pelea a Satanás, como dice unos, con uñas y dientes. Porque el enemigo lo quería y lo quería hasta matar. Porque los hijos están bajo la promesa de Dios. Así que, hermanos, si usted está peleando una batalla por su esposo, por sus hijos, por sus nietos o por un familiar, hermano, usted ve que están así apacibles. Pero esto lo aprendí de un pastor. Cuando él dijo que nosotros teníamos que orar por el esposo. Si tu esposo no está a tu lado, ora por él, que él está ahí a tu lado. Y esa es la palabra que yo tomaba para mi vida y comenzaba a orar y comenzaba a declarar esta palabra. Él está aquí, mi familia está aquí. En un tiempo, cuando yo estoy en la iglesia orando, ministrando, esa bebé estaba de brazo. Está esta administración riquísima, hermano. Cuando usted le entrega todas esas cargas al Señor. Cuando usted se siente, como dice uno, como una plumita, hermano. Ese día yo le estoy entregando mis cargas al Señor. El Señor me mostró la iglesia Chiquiná, me mostró su templo, me mostró la paloma del Espíritu Santo y una familia que abrazaba. Y en ese momento llegaron a quitarme a la bebé. Me desconectaron de la conexión que tenía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en ese momento. Pero ¿sabe qué me estaba mostrando el Señor? Tiempo después lo comprendí, que era mi familia. Pero en la iglesia que yo estaba no lo podía llevar si no era ahí en esta iglesia. Ahí, cuando Dios restaura mi matrimonio, mi esposo me manda a llamar que quiere hablar porque según él iba rumbo a Estados Unidos. Pero el propósito y el plan de Dios era otro. Amén. En ese momento, mis hermanos, decidimos y le digo yo a mi esposo que sí, que está bien, pero teníamos que empezar de cero. Ni yo preguntaba su pasado, ni él a mí, nada. Porque yo tomé la decisión que era Jesús el centro de nuestro matrimonio. Y en ese momento le dije a mi esposo, ¿a qué hora vienes? Me dice, como a las 6. ¿Por qué? Para que vayamos a la iglesia. Mi esposo fue puntual. Antes de las 6 ya estaba allá en casa para llegar a la iglesia. La iglesia Chiquiná. Mi hijo mayor se bautiza la tercera hija, de ahí se bautiza mi esposo, se bautiza mi otra hija y se bautiza el hijo que es de nuestro matrimonio. Ahí estaba la familia que el Señor mostraba en ese momento. Pero es una pelea, hermanos, que uno tiene que pelear sin temor, sin miedo. Porque la palabra de Dios dice que Él va delante de ti como poderoso gigante. Un día de eso escuchaba a un hombre y yo decía, si Dios va conmigo, Él va delante de mí, Él está aquí al lado mío y Él está detrás de mí. Y son personas inconversas, hermano, porque ellos mantienen esa fe. Y nosotros como cristianos flaqueamos muchas veces. Pero déjame decirte que Dios es grande. Nunca tengas a Dios en poco. Hay diferentes tipos de miedos entre
lo más común está el miedo, el abandono, el rechazo. Es triste cuando alguien te rechaza. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir, que yo fui rechazada desde el día que yo nací. Fui criada por mi abuelita. Eso es triste porque tú anhelas una palabra, un abrazo de tu madre y no está. No estaba mi padre, no estaba mi madre, yo fui criada por mi abuela. Es triste ser uno cuando uno le rechaza. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un propósito en nuestra vida porque Él me escogió de que estaba en el vientre de mi madre. Y ahora uno entiende el porqué cuando uno es llamado y es escogido por Dios. Más comunes están, dice, el abandono, el rechazo, a las críticas, al fracaso, al miedo, al hombre, miedo a lo desconocido, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a las enfermedades. Todo eso son temores, hermanos. Son manifestaciones del desamparo a la impotencia. Pero cuando usted viene aquí a la casa del Señor, usted se fortalece, hermano, porque siempre está una palabra de aliento en tu vida. Y ese es el pan y ese es el alimento que está hasta para nuestros huesos, fortalecer nuestra vida y decirle al Señor: no temeré porque tú estás conmigo. El Señor le decía a este joven: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo, Jehová, estoy contigo. Y eso es lo mismo que el Señor te repite día con día. Eso es lo mismo que usted tiene que decirle al Señor: si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo mismo que tú tienes que clamarle al Señor y decirle: ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni va a prevalecer. Siempre recuérdale esas palabras al enemigo. Cuando tú estás en una adversidad, el Señor es tu refugio, es tu fortaleza. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y es ahí donde tú te tienes que sentir gozosa, que eres una escogida, eres una princesa de Dios. Es ahí donde tú tienes que esforzarte y ser valiente y decirle al Señor: aquí estoy, aunque tus cargas sean pesadas y difíciles para ti, pero para Dios no. Cuando tú empiezas a depositar esas cargas a Dios, para ti será más ligero, como dice Mateo 28, de tu yugo. Tú sueltas aquello. Cuando tú estás en una necesidad y tú le dices al Señor: tú eres mi proveedor, tú eres Jehová Jireh. Señor, tú conoces mi necesidad. Hermanos, te voy a contar una pequeña pincelada para un 24 de diciembre. Y te digo, mi esposo tenía ese negocio, esa carnicería. Hermana Patricia conoció uno. Él tenía esa otra en San José, es una china. Un negocio que era próspero porque el Señor así lo había dicho. Lo que mi esposo no supo valorar, la bendición que Dios había entregado en sus manos. Dejó que el enemigo le devorara. Pero ese día, ese 24 de diciembre, como ya mi esposo andaba en sus malos caminos, en mi casa faltaba todo, estaba como la viuda. En mi casa faltaba todo. Y vino una hermana y me dice: ¿me presta la niña? No a ella porque ella estaba pequeña, sino la otra más grandecita, para que pase con nosotros. Y ahí le tengo un regalito, me dice ella. Pues como yo no podía darle y que nos tuvieran ahí cuando sabía que era un 24, cuando los niños andan estrenando, andan haciendo, reventando sus bombetas, andan en su alegría, en su gozo, ¿verdad? En mi casa no era así, en ese momento. Mi hijo mayor se fue a pasar con su novia.
quedo yo, ella y el otro niño, que ya es un jovencito de 22 años. Y le digo, ya se fueron, yo cierro las puertas y tengo 2 bananos y 2 huevos. Y le digo al Señor, Señor, esta será mi cena de Navidad. A los minutos, segundos de haber yo dicho al Señor así, mi hermano, la puerta sonó. Y me fui a ver, hermano, ahí llegó costilla de cerdo, costilla de res, uvas, chicharrones. Y yo, gracias, Señor. Por eso le digo que en el momento que usted no tenga nada, hermano, presente a Dios, presente esa nevera, si está vacía, dígale, aquí están los mejores manjares. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a ocupar de tocar el corazón a alguien y llevarle lo que usted necesita. En ese momento, hermano, yo di gracias a Dios. Yo vine, bueno, digo yo, voy a prepararme una sopita. Mi esposo llegó, comió, se acostó y él no preguntó de dónde había llegado eso. Pero yo sí sabía de dónde había llegado, que era de parte de Dios que había tocado el corazón de esa persona. Dice que podemos ver y tener el control sobre las situaciones. Cómo desaparecer estos temores cuando tú pones la confianza en Dios. Esa fidelidad y en el poder de Dios. Cuando muchos te fallan, Dios está ahí fiel contigo. Amén. Así que tú no tienes que temer que aunque el mundo se te venga encima, alaba a Dios, glorifica a Dios. Amén. Yo tengo una vecina ahorita, hermano, que pone un equipo, pero está llena, feliz, contenta, desde que amanece hasta que anochece con esas alabanzas. Hasta ya casi me las sé todas porque ella está ahí cantando y adorando al Señor. Y dice, mi hija, ay, cuando usted empieza no hay quien la calle. Pero gózate, le digo yo, gózate. Porque peor fuera que me estuvieras escuchando con otras palabras y otras cosas, le digo. Gózate en el Señor. Y déjame ser feliz a mí, porque eso es lo que me gusta a mí, le digo. Siempre Dios es grande y es poderoso, hermanos. Situaciones difíciles puedes estar pasando en estos momentos. Pero cuando tú comienzas a confiar y a creerle a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en todo, hermano. Ahí es cuando el propósito de Dios es verdadero, tu mente, tu confianza en Dios. Cuando debes de querer controlar la situación, no lo hagas tú, pónselas en las manos de Dios, porque Él te va a guiar y Él te va a decir a dónde ir, qué hacer. Hay una alabanza que dice, hay situaciones difíciles de entender, se ausentan los amigos. Es una alabanza que a mí me encanta mucho. Me encanta también cuando dice, como el salmista clamó en su aflicción, así clama mi alma ahora. Cuando yo comienzo a cantar esa alabanza, hermano, yo siento que Dios me lleva a otro nivel. Cuando viene esta parte y dice, quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la situación de este problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario huir para escapar. Cristo Jesús es mi amigo verdadero. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. ¿Quién cree que Dios no falla?
verdadero. Sí, amén. Todos estamos creyendo, mi hermano. Y si tú estás aquí porque tú le estás creyendo que Él es Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que hace milagro ayer y hoy y siempre. Sí, amén. Así que sigue luchando, sigue creyéndole al Señor. Dice en Proverbios, versículo 3, 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Reconoce a Jehová en todos sus caminos, porque Él no te va a fallar. Y Él va a enderezar lo que está torcido. Él va a restaurar tu familia, Él va a restaurar tu hogar. Dios te va a dar un trabajo. Dios te va a entregar lo que tú les estás pidiendo, pero solo mantén tu fe. No tengas miedo. El miedo hace que a las personas capaz para enfrentar la vida le pone grandes obstáculos para no superarse y le produzca esta ansiedad, intención interna que le dejará unas diversas enfermedades. Muchas veces, hermano, viene la depresión y la gente encuentra la situación de quitarse la vida porque creyeron que ahí se va a acabar ese problema, y no es así, hermano. Es triste porque uno se va sin Jesús. Ahí no está la solución a ese problema, hermano. La solución está que usted doble su rodilla y como peleaba aquel hombre con el ángel de Jehová: hasta que tú no me bendigas, yo no me voy de aquí. Así tiene que hacerlo usted, hermano. Pelear esa bendición. Pelea tu bendición. Y esta palabra no solo es para ti, hermano. Esta palabra es para mí. Porque muchas veces llegamos a estar en el conformismo, hermano, de que las cosas vayan sucediendo. No. Pelea tu bendición. Cuando Dios comienza a inquietar tu corazón, es porque Él te está preparando. Ya sea para situaciones difíciles que tú vas a enfrentar, o te viene una gran bendición y el enemigo te la quiere robar. Así que tienes que estar apercibido como estaban esas mujeres sensatas, ¿verdad? Con esas lámparas llenas de ese aceite. Si tú te mantienes apercibida, hermano, déjame decirte que el enemigo no tiene en qué tocar. Por más que él intente, él no lo va a lograr. El miedo no se hace enfrentar ni arriesga para crecer ni cambiar, porque todo lo desconocido le produce esa inseguridad. Ya no tienes que tener ese miedo, hermano. Tienes que confiar que Dios está contigo, que es el que va delante de ti como poderoso gigante. Es tener un temor específico, constante, te puede desencadenar diferentes. Te sientes presente que se haga realidad, porque la mente tratará de construir lo que tienes presente en los pensamientos. Si usted tiene pensamiento negativo, hermano, eso es lo que va a lograr. Si usted está en algún trámite o de algo, no, es que no creo que me lo den. Cuando mi hijo estaba en un proceso del trabajo, hermano, él siempre se acerca a mí porque él sabe que en mí no van a encontrar una palabra negativa. Yo siempre le digo: espera, confía. Lo que es para ti, es para ti. Y él siempre se acerca con esa confianza. Y cuando él me dice: mamá, ¿tú crees que me lo dé? Sí. Sí te lo van a dar. Ten fe. Para Dios no hay nada imposible. Esa es una palabra, pero así también yo clamándole al Señor. Con eso uno le demuestra a los hijos y a la familia que ellos no están solos, que tú estás peleando junto con ellos esa batalla. Ejemplo de ellos de tener miedo de una enfermedad específica en los desarrollados. Realmente, en el siguiente versículo vemos cómo esta situación, la experiencia de Job. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba
ha venido y me ha contestado lo que yo temía, decía Job. Cuando yo comencé ese proceso de mi matrimonio, a mí me mandaron a leer el libro de Job. Yo comenzaba a leer ese libro de Job, se me hacía largo, que a veces me iba al final para ver qué es lo que había pasado con Job. Pero cuando miré todo lo que fue restaurado, yo más me agarraba de fuerza y decir y creer a Dios. Llegaban personas y me decían: mira tu casa de 2 plantas. Mi casa era de 1 planta. Mira tu casa de 2 plantas, es un color blanco. Llegaba otra hermana y me decía: el Señor me muestra, me decía, una casa de 2 plantas, pero me muestra bastante grano, frijoles, maíz, pero usted lo tiene escondido, maestra. Y yo vengo y yo lo saco a vender, decía. Muchas veces escondemos las cosas maravillosas que Dios pone en tu vida. Muchas veces tenemos el temor de pararnos aquí en el altar, presidir, orar, porque siempre decimos: yo no sé orar, yo no sé cantar, yo no sé predicar. Ese es un temor que el enemigo pone en tu vida y uno comienza a esconder esos dones y esos talentos que Dios le ha dado, porque Dios nos ha dado talento a todo, hermanos. Y eso es lo que Job le decía, hermano. Para la honra y la gloria de Dios, ahora la casa es de 2 plantas. La carnicería no está, porque ahora mi esposo eso lo ve como un obstáculo para salir a servirle al Señor. Y yo lo veo que para que a mí no se me haga una carga, porque él sale y a mí me deja, porque él me enseñó todo ese oficio. Pero si es la voluntad de Dios que se vuelva a poner una carnicería, y ahí tiene que recibir uno esa bendición, mis hermanos. El siguiente versículo vemos cómo el salmista trata de huir ante el temor, lo invade internamente. Sin embargo, debe saber que es una solución, no es a huir, sino enfrentarlo. Pasar por ese túnel, hermano, es necesario, porque ahí tú creces. Tú comienzas a crecer espiritualmente porque comienzas a creer a Dios y Dios a fortalecer tu vida. En esas crisis de atravesarlo para luego ver la luz, y es la luz de Dios. Pero esto es posible con la compañía y el poder y la fuerza que te da la seguridad de Dios, de quien pelea esa batalla por ti, porque tú tal vez a veces te sientes solo, y dices: yo estoy orando y yo no veo respuesta, pero tú no estás solo porque Dios está peleando esa batalla. ¿Sabe cuando Dios y el Espíritu Santo tú lo sientas? Cuando tú dejas de orar. Pero cuando tú comienzas a pelear y a orar esa batalla, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Esto solo es posible con Dios, porque Él atrae paz a tu mente y a tu corazón. Hermanos, esto que yo te he contado hoy aquí no es para engrandecer o embellecer lo que es un adulterio, porque es lo más triste que puede haber en un hogar, sino que yo te lo cuento y te cuento todas estas cosas para glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que Dios ha hecho de la restauración. Y eso es lo que dice, que Él, lo que Él empieza, Él lo perfeccionará, hermanos. En el siguiente versículo vemos cómo el salmista se siente agobiado por el temor de la única respuesta que encuentra es huir y deja de la situación. Salmo 55, 4, 6 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, terror y temblor vinieron sobre mí, el terror me ha cubierto. Y dije: quien me diera alas como de paloma yo volaría, decía el salmista David.
Ustedes muchos han leído los salmos de David. Cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cómo ese hombre desgarraba su corazón delante de Dios. Y usted dice, pero si él mandó a matar a Uría, si él le quitó se metió con la esposa de Uría, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se arrepentía y desgarraba su corazón delante de Dios. Y eso es lo que Dios admiraba. No miraba lo que había hecho, sino cómo él lo adoraba y él lo buscaba. Cuando llegó ese terror de muerte, porque no iba a llegar sobre él, sino llegó sobre ese hijo que había concebido con la mujer de Uría. Es triste. Cuando yo miré esa serie de ese pasaje de David, a mí me llevaba a remontar, hermano, porque yo en mi casa yo me tiraba boca abajo y le decía al Señor, yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más. Y en que muchas veces, hermano, aunque mi esposo estaba físicamente ahí, yo pasaba tiempo, hermanos, que yo no podía pagar el agua, que yo no podía pagar la luz. Y yo solo cuando me pasaba lo de fuerza y luz y de Señor, aquí invisible ese medidor. Y déjame decirte que así pasé mucho tiempo con el agua. Igual. El Señor era el que me sustentaba en esos momentos difíciles. Y cuando le decía yo a mi esposo, aquí te recibo el agua, ni eso puedes hacer, ni eso puedes pagar. Para mí era duro, difícil, y yo lloraba y desgarraba, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escucha? Le decía. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temorizar? Si usted ve Salmo 23, hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo miraba esta cita bíblica, Isaías 60, ¿verdad? Decía, Señor, tuyo es perfecto, porque todo está coincidiendo con este mensaje que yo he estudiado, que yo he preparado, Señor, que tú me has ayudado. Solo dame la sabiduría y pon las palabras correctas en mi boca, porque yo no conozco los corazones de mis hermanas, pero tú sí, Señor, decía. Dice que de Dios se especifica referente a las promesas de Dios para cada cosa, confiar en Él y su poder y su fidelidad. Hay momentos de lucha espiritual, dando estable una verdadera batalla a tu voluntad. Es cuando tú dices, ya no quiero seguir, ya no quiero caminar. ¿Para qué? Si mi casa está igual, si los problemas están iguales. Pero déjame decirte que no, porque Dios está trabajando. La perseverancia en la fe, en la palabra de Dios son indispensables para libertarte de las cadenas del miedo. ¿Cuántos creen que son libres aquí hoy en esta noche? Amén. Todos somos libres por la gracia de Dios. Amén. Por eso es importante estar debidamente crecer en Dios y su promesa, y no los pensamientos negativos que se enfrentan en esas emociones y sentimientos. Recuerda que Dios tiene una respuesta para vencer a cualquier clase de temor en situaciones peligrosas reales. Por eso debes guardar siempre la palabra de Dios. En el momento que tú te sientas triste, en el momento que tú estás con necesidad, Dios va a traer esa palabra a tu vida. Sentir temor en situaciones peligrosas reales es normal, pero estar a todo es normal, pero estar en el miedo impide libertad interior. Cuando estás en esos momentos debes recordar las siguientes. Salmos 121 del 2 al 5 dice: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿De quién he de temorizar? Yo cuando siento el miedo y el temor, yo le digo yo al Señor: tú eres mi socorro, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Amén. No sé qué es lo que se quiere venir, qué es lo que quiere enfrentar.
Pero si tú estás conmigo, Señor, tú me vas a librar de todo mal. Si han enviado una palabra de maldición a mi vida, Señor, esta palabra se convierte en bendición a mi vida. Yo comienzo a hablar con el Señor en ese momento. Y dice, los cielos y la tierra, y no dará pies al resbaladero, ni se dormirá, dice el que te guarda, he aquí, y no se guardará Israel de Jehová. Es tu guardador, Jehová es tu sombra de tu mano derecha. Te dice, yo estoy aquí, no vas a caer, no temas. Eso es lo que te dice el Señor cuando tú comienzas a recitar y a rumiar la palabra de Dios. Es importante confiar plenamente en Dios. Debes recordar para vencer que no estás solo, pues cuentas con las promesas de Dios específico que tiene poder para vencer, hermano. Que Dios trabaje en tu corazón, perfeccione su amor. Por eso es necesario que confíes en Dios específica que tiene el poder para vencer. Hay muchos versículos para vencer el miedo. Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién he de temorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Isaías 12:2. Isaías dice, he aquí, es mi salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza en mi canción es quien ha sido mi salvación para mí, dice la palabra en Isaías. Hermano, hay muchos versículos, hay muchas promesas en la Biblia que son para ti, para mí, que esa es la fortaleza. Que confíes en Dios, que tu fe aumente, que crezca más cada día. Aférrate a las promesas de Dios, confía en Él. No sé si estés pasando alguna situación o como mis hermanas que han quedado en casa porque están enfermas o por diversas situaciones, pero confiamos y creemos, ¿verdad?, que cuando enviamos la palabra de sanidad ellas son sanas en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas esas cosas serán añadidas. La salud, todo va a ser añadido. La riqueza, todo va a ser añadido, hermano. Porque Dios sabe tu necesidad. Lo que pasa es que a Dios le gusta que tú le hables, que tú le digas. Comienza a hablar con Dios. Comienza a creerle a Dios. Comienza a confiar plenamente en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios restauró mi casa, mi familia. Hoy tengo esos 3 hijos tan lejos de mí, hermano. Tienen un tiempo de estarme diciendo que vienen para acá, y ahora estoy contando los días porque ya me dijeron, ya está el vuelo comprado, llegamos para tal fecha, hermano. Y me recuerdo cuando Dios a través de una pastora me dijo, dice el Señor, que no te preocupes, que los tiene en el hoyo de la palma de su mano, y pronto estarán contigo. Entonces, Dios no tarda en su promesa. Nada más que nosotros nos desesperamos, pero confía en Él. No te desactives y avanza sin temor. Que aunque ahí venga el enemigo, como vemos cuando Dios sacó a ese pueblo de Israel, ahí venía el faraón detrás, pero Dios cumplió su promesa que Él libertaba a su pueblo. Amén. Así que el Señor te va a libertar de todas esas cosas, de todos esos temores, de todo ese miedo. Solo mantén esa fe, sigue creyendo, sigue caminando y avanza, mis hermanos. Esta es la palabra que yo hoy comparto con ustedes. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios, a la cual Él irá perfeccionando, a la cual Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, que seguiremos avanzando. Para mí hoy nuevamente se inicia esa carrera al servicio de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados, mis hermanos, a escuchar solo lo que yo necesito escuchar. Sí, las bendiciones de Dios están, porque
cuando yo le clamaba a Él, me decía, ya lo que tú me has pedido, ya está. Solo adora, me decía el Señor. Solo adora. Y a veces le decía yo a una hermana, ¿cómo es adorar al Señor? Porque yo le adoro al Señor y Él me dice que lo adore. Usted tiene que dejar de decirle a Él, pedirle. Si usted ya lo puso en las manos del Señor, usted tiene que hacerlo diferente. Señor, gracias porque mi esposo, mi hijo está en este lugar. Gracias, Señor, porque mi casa. Gracias, Señor, por ese trabajo, Señor, aunque no esté ahí. Solo tienes que darle gracias a Él y adorarle a Él, porque para Dios no hay nada imposible. Ponte sobre tus pies, vamos a darle gracias a Dios por este momento que hemos compartido, hermano. Yo me siento muy feliz, muy contenta de haber estado compartiendo aquí. Siento como que estoy en casa, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, Señor, en esta noche te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hayan estado aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Estoy confiando y estoy creyendo, Señor, que esta palabra no volverá a vacía.